Bienvenidas y bienvenidos. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida de la UNAM les da la bienvenida al primer coloquio virtual, Experiencias Comunitarias de Organización y Manejo del Territorio. El coloquio está a cargo de estudiantes del séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias Ambientales, como parte de la asignatura Etnoecología y Patrimonio Biocultural. El objetivo de este coloquio es identificar las experiencias comunitarias de organización y manejo del territorio alrededor del mundo que permitan promover la defensa y conservación del patrimonio biocultural desde la investigación etnoecológica en ciencias ambientales. Consideramos que reconocer y revalorar estas experiencias comunitarias para después poder replicarlas es una estrategia relevante que puede auxiliar la actual crisis ambiental en la que nos encontramos. De este modo, los trabajos que les presentaremos son los siguientes. Octavio Normandía con las chinampas de México, un caso notable de agricultura hidráulica. Saúl Vega de Ita, los sistemas agroforestales de Indonesia. María Fernanda Ortega, el sistema tradicional agropastoril de los Alpes suizos. Jimena Sánchez Salinas, con Jardines de Café de México. Óscar Adrián Ledesma Reynoso, el conocimiento agroecológico de los Moru del Sudán. Angélica Hernández, con la agricultura de anillos concéntricos entre los Mosi de Burkina Faso. Daniela Arana, con los conocimientos agronómicos de los Hausa de Nigeria. Jonathan Campos, con la agricultura de escorrentía en los desiertos de Norteamérica. Lorena Maki Peña, con el manejo tradicional del agua en India. Jesús Antonio Manuel, con la agricultura en dunas costeras de los Guaves de Oaxaca. Omar Romero, con manejo y uso de la biodiversidad entre los mayas yucatecos de México. Y Ruth Solís, con la producción de la diversidad. Estos trabajos han sido retomados del libro La memoria biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales de Toledo y Barrera Basols, publicado en el 2008. Sin más, damos inicio. Hola, buen día. Mi nombre es Octavio Normandía González y les voy a presentar el tema de las chinampas de México, un caso notable de agricultura hidráulica. Bueno, para comenzar, me gustaría mencionar la introducción que dan en el texto, que dice: cuando los españoles arribaron a la cuenca de México, asiento de la capital azteca, Tenochtitlán Tlatelolco, en 1519 tuvieron ante sus ojos un paisaje espectacular, formado por un enorme espejo lacustre interrumpido por una isla conectada a tierra firme, a través de calzadas, dentro del cual destacaban majestuosos templos y pirámides, y rodeando este y otros centros urbanos de las riberas, un conjunto de jardines flotantes, llamadas chinampas, jamás visto antes por los conquistadores. Esta imagen es una reconstrucción en 3D de la Ciudad de México Tenochtitlan. Está en una página y tienen pues, otras imágenes que obviamente pues, no son reales, pero se le asemejan mucho a la realidad de lo que vieron aquella ocasión los españoles. Bueno, ¿qué son las chinampas? Las chinampas vienen del náhuatl chinamitl, que significa cerca o valla de cañas, y pan, que es encima de todo. Son sistemas de cultivo agrohidráulico utilizados históricamente en la región de Mesoamérica, específicamente en la cuenca del Valle de México. Estas son estructuras de agricultura precolombina que consisten en islas flotantes o plataformas elevadas de tierra, rodeadas por canales de agua, diseñadas para cultivar cultivos agrícolas como maíz, frijoles y calabazas, entre otros. Estas plataformas permitían un uso eficiente del espacio y la regulación del suministro de agua para el cultivo, lo que contribuía a una agricultura productiva en una zona con limitaciones geográficas y ecológicas, como lo es el Valle de México. Los orígenes de las chinampas. Bueno, algunos estudios arqueológicos han estimado que pues, las chinampas llevan más de 1500 años. Los aztecas emplearon estas islas artificiales o flotantes para aprovechar las lagunas poco profundas de la región, transformándolas en tierras de cultivo. Hoy en día estas técnicas agrícolas antiguas ya no se usan a gran medida, pero son importantes para comprender la agricultura de la época
y para mejorar la agricultura actual. En el lado izquierdo podemos observar igual una reconstrucción en 3D de cómo se verían las chinampas en el periodo preclásico, y del lado derecho cómo se ven actualmente. Esa es una imagen de Google Earth actual. La construcción de las chinampas. Bueno, esto es algo importante y que en esto vamos a explicar. La construcción de las chinampas implicaba varios procesos que requerían mucha mano de obra y energía. El proceso de construcción incluía la colocación de cercas y zanjas de ramas y juncos, la acumulación de diferentes materiales naturales y la plantación de árboles en los bordes de cada chinampa. Para empezar, pues se elegía el lugar. Eh, Se utilizaba una vara de madera para medir la profundidad del agua deseable y se establecía el tamaño de la chinampa con postes de madera, que pues no era de gran tamaño, más o menos como a los 100 o 500 metros cuadrados. Luego se construía una cerca y zanjas con las ramas y los juncos. Después se realizaba un apilado de diferentes materiales. Se apilaban capas de vegetación acuática, pasto, lodo, suelo viejo de chinampas anteriores y rocas basálticas. Todo esto hasta llegar a los 30 o 60 centímetros por encima del nivel del agua. Y para finalizar se plantaban algunos árboles en el borde de las chinampas. Estos árboles eran el sauce o el aguejote, para prevenir la erosión y también la luz directa del sol, y tenían otras funciones. Y aquí vamos a ver una imagen que es la estructura de las chinampas antiguas en el Valle de México. Podemos observar cómo del lado izquierdo tenemos una chinampa en donde están los árboles. Por acá en medio está el canal o apantli en náhuatl, que es el agua. Y la otra chinampa. Tenemos todos sus componentes. Aquí están los sauces o los ahuejotls que, que ayudan a las raíces, a previenen la erosión del suelo. Tenemos algunas algas, los peces. eh, y aquí podemos observar algo muy importante, que son las capas de cómo se constituía el suelo de las chinampas. Podemos ver el soquitl, que es el lodo en náhuatl, algunas capas de vegetación acuática, el suelo y las rocas basálticas. En las esquinas tenemos los postes de madera y también están algunas cercas que están en las cercas de tallos entre las zanjas. Aquí están también los peces y los bordes en forma de montículo con hierbas útiles y cultivos para prevenir la erosión del suelo y regular el control biológico. Como les mencioné antes, los árboles de sombra regulan el microclima y también sirven como control biológico. Y pues el principal cultivo es el maíz. Bueno, aquí observando un poco la fertilidad de las chinampas, la estercolación contribuía a la fertilidad, que era quitar el lodo semilíquido que estaba en el fondo, eh, que se le llama soquit, que es el que mencionamos acá, este de acá. Era dragado del fondo con excavadores, que a eso se les llamaban soquimaitl, que significan soquit de lodo y maitl de herramienta o instrumento, porque contenía sedimentos orgánicos y algas en suspensión que ayudaban a mejorar la fertilidad y la textura de la capa superficial del suelo, que sería la de acá de arriba. Entonces se extraía el lodo semilíquido del fondo para mejorar la fertilidad. Esta adición del alga que se extraía ayudaba también a la fertilidad y sobre todo a la textura del suelo, y en algunas ocasiones cuando se necesitaba colocaban arena para corregir las condiciones no deseadas. Em, para los agricultores antiguos era muy importante el maíz. Tenían una profunda comprensión con los procesos de formación del suelo, aunque su percepción de su tridimensionalidad sigue sin estar clara para nosotros. Tenían otra visión. El suelo tenía una dimensión sagrada en el paisaje, por lo que la siembra y el cultivo de maíz era vista por los antiguos como una expresión de gratitud hacia los dioses
por haberles dado este recurso vital. Esto para ellos era la cuarta dimensión. Está el cultivo del maíz, que era vista como un acto sagrado en el paisaje, su percepción del suelo, que tenía una comprensión profunda, y la expresión de la gratitud del maíz. Esta de acá es una imagen del dios del maíz, que se llama Sinteotl. Y ya, siguiente. Bueno, algunas técnicas usadas para el cultivo de las chinampas. El cultivo en chinampas involucraba una gran variedad de técnicas agrícolas a lo largo del año, incluyendo un cuidado meticuloso por cada planta, la gestión eficiente del espacio y el tiempo y estrategias de uso de tierra múltiple. La poda de raíces, que era Shomani en náhuatl, era llevada a cabo con cuidado para controlar la altura de la planta, reducir el crecimiento de hojas y promover el desarrollo de las mazorcas. Entonces aquí están las tres, pues, técnicas que utilizaban para tener sus cultivos, pues, con la mayor eficiencia posible. Se utilizaba poda, se rotaban las plantas y tenían una gestión eficiente del espacio, además de que tenían cultivos de corto y de largo plazo. Y era importante que se mezclaban los cultivos para aumentar la productividad, en el que ponían frijoles y maíz, que son un poco más de largo plazo, y también tenían tomates y otros de corto para equilibrar. Em, bueno, la chinampa es el único sistema agrícola capaz de producir todo el año. La estructura compleja de una chinampa revela el amplio conocimiento e inversión de trabajo que los antiguos tenían en su creación. Aprovechando las condiciones locales de riego permanente, fertilidad y productividad, varias técnicas fueron empleadas en el manejo del espacio y el tiempo. Además, al momento de cosechar, los antiguos estratégicamente programaban la combinación de cultivos a corto plazo, como los tomates y los pimientos, cultivos a largo plazo como el maíz y el amaranto, así como cultivos perennes de árboles frutales como el capulín y el tejocote. Este complejo arreglo espacial permitió, pues, varias cosas, entre ellas intensificar los cultivos múltiples en un mínimo espacio productivo. Todos estaban muy juntos. También reducir al máximo el espacio no plantado. Minimizar al máximo la duración de cada cultivo y mantener los cultivares durante las estaciones seca y fría. Esto fue importante porque así las chinampas se convirtieron en el único sistema agrícola de Mesoamérica que producía cosechas a todo lo largo del año. En eso el rendimiento del maíz en las chinampas oscilaba entre 3 y 4 toneladas por hectárea en la época de cosecha. Tenían el chalqueño chinampero, que era un tipo de maíz altamente productivo adaptado a las condiciones únicas del suelo de las chinampas. Y pues también el amaranto, que fue muy importante para ayudar al cultivo de los demás. Y para finalizar, resaltando la importancia de las chinampas, no solo fueron una fuente importante de alimentos, sino también un lugar de trabajo, recreación y transporte para la población. La pesca y la caza de animales acuáticos también se practicaban en los canales y las lagunas de la zona. Además, las chinampas permitieron el control de inundaciones y la purificación del agua dulce. Hoy en día es importante reconocer las habilidades desarrolladas por los antiguos agricultores, ya que existe la posibilidad de que incluso puedan proporcionar soluciones a muchas de las preocupaciones actuales sobre la agricultura sustentable y la seguridad alimentaria. Actualmente se siguen llevando a cabo prácticas de cultivo en las chinampas, pero desgraciadamente las condiciones del suelo ya son, bueno, en general las condiciones del ecosistema ya son muy pobres. Están contaminados los canales, hay mucha desigualdad social con los agricultores y los chinamperos, y de hecho hace no mucho, un par de años, em, quisieron implementar unos tubos que venían desde el centro de la ciudad hasta la zona de las chinampas, que principalmente es San Gregorio en Xochimilco, para extraer el agua de ahí. Obviamente pues eso no es bueno para la comunidad. Entonces creo que es importante darle la importante, creo que es bueno darle la importancia de vida a las chinampas para promover su conservación y hasta eso su restauración para mejorar sus condiciones. Gracias. Hola, mi nombre es Saúl Vega de Ita y yo voy a hablar sobre los sistemas agroforestales de Indonesia. Para comenzar,
pues les contaré un poco sobre este país, que se trata de un archipiélago conformado por más de 13.000 islas que en conjunto tienen más de 2 millones de kilómetros cuadrados. La población de este país para 2021 ascendía a 273.8 millones de personas y tiene una población rural que es prácticamente indígena, conformada por pequeños productores, campesinos y pescadores que tienen más de 600 culturas distintas entre ellas. En este mapa, bueno, podemos apreciar un poco más de la diversidad étnica que se tiene en Indonesia y específicamente podemos ver estas dos islas que son pues importantes y de las que hablaremos un poco hoy, son Sumatra y la isla de Java. Y bueno, los sistemas agroforestales son formas de uso y manejo del territorio que integran el cultivo de especies leñosas y especies anuales. Entre las especies leñosas, pues hay especies de árboles nativos e introducidos, así como de arbustos y especies que no son propiamente leñosas, pero que sí son, eh, que sí forman, que sí tienen formas arborescentes, como algunas palmas. Y en el caso de los cultivos anuales, pues bueno, vienen a ser hortalizas, granos, entre otros. Estos sistemas suelen interactuar con los bosques naturales y se enriquecen mutuamente, tanto en la dispersión de semillas, pero también en la recombinación genética. Y bueno, todo esto contribuye a la diversidad y a que los cultivos pues puedan tener mayor diversidad en caso de alguna enfermedad que pueda afectar más si hay menos diversidad genética. En Indonesia estos sistemas son parte integral de la vida de muchos campesinos porque son pues sistemas tradicionales que están completamente ligados a su forma de vida y hay una gran diversificación de estos sistemas, especialmente como ya les comentaba en las islas de Java y Sumatra, que son una de las más grandes de Indonesia. Y para el año de 1991, 36% del área bajo manejo humano de la isla de Java utilizaba algún tipo de este sistema. Estos sistemas siguen una serie de procesos y principios ecológicos. Probablemente el más importante es el de la asociación ecológica, porque estos bosques comestibles también les llaman o jardines forestales, pues van cambiando conforme va pasando el tiempo. Las especies que se manejan van siendo reemplazadas por otras conforme pasan los años y esto también, bueno, responde a las necesidades de los campesinos. No se trata de un proceso lineal, sino que pues es, digamos que adaptativo a las condiciones, bueno, sociales de los campesinos, pero también de las condiciones climáticas de cada año. Comúnmente estos sistemas se componen por entre 300 y 500 especies vegetales e imitan a las selvas húmedas tropicales en cuanto a su estructura, sin embargo no en su composición, porque como les venía diciendo, también se integran especies exóticas que tienen cierta relevancia para las personas que las cultivan, ya sea para construcción, para alimentación, medicina o bueno, algún otro uso. Estos sistemas ayudan a proteger la biodiversidad, ya que pues siguen proveyendo hábitat para aves nativas, pero también al utilizar las plantas nativas se promueve su conservación y pues este también es hogar para distintos vertebrados como son los reptiles y algunos mamíferos pequeños y asimismo, bueno, se protege el territorio para que no haya un nuevo uso de suelo, un cambio de uso de suelo. Y también en cuanto a la cuestión hídrica, se se mantienen condiciones más cercanas a las originales. También, bueno, en un tema que va cobrando cada vez más relevancia, la captura de carbono es un servicio muy importante que tienen estos sistemas agroforestales
que contrasta mucho con la agricultura industrial, que en realidad degrada los suelos y hace que estos dejen de capturar todo el carbono que deberían capturar. La sucesión típica de estos sistemas agroforestales va como les voy a mencionar en este diagrama. Primero tenemos la selva, prácticamente serían todo lo que queda en Indonesia, bosque secundario, ya que, pues, como les venía diciendo, estos sistemas son muy extendidos entre la población de Indonesia. Entonces, bueno, pues la selva que hay actualmente es bosque secundario, muy parecido a como sucede en Yucatán, que si bien sigue existiendo la selva, pero es pues bosque secundario. Este bosque se convierte en algún tipo de arrozal, que puede ser el arrozal inundado o el arrozal sobre suelos secos. Dependiendo de las especies que cultiven conforme vayan pasando los años, estas zonas podrían convertirse en zonas agrícolas de roza con cultivos anuales o áreas forestales de tamaño medio si es que empieza a haber algunos árboles o arbustos que son sobre todo frutales en este punto porque dan pues beneficios mucho más rápido que los maderables. Y bueno, entonces cualquiera de los dos tipos de arrozales puede dar lugar al siguiente tipo de área, y estas áreas también pueden dar lugar a cualquiera de estas dos, que son el jardín forestal o los huertos familiares. Estas dos son muy parecidas y ya nos hablan de árboles bastante altos y con una gran diversidad de especies. La diferencia radica en que los huertos familiares están cerca de las casas y los jardines forestales están más dentro de la selva. Los huertos familiares puede ser que desde el inicio el arrozal haya estado cerca de la casa o que después de algún tiempo dentro de las áreas forestales de tamaño medio se haya empezado a construir pues una nueva casa para estas personas. La distribución típica de un huerto familiar es como se presenta en esta imagen, y es que parece que se están sobreponiendo estas especies, ¿no? Pero lo que pasa es que como están imitando la estructura de la selva, hay distintos doseles y los árboles más grandes y más frondosos quedan, por decirlo así, arriba de las plantas más pequeñas. Aquí podemos ver algunas especies, como son la papaya, que por cierto es nativa de la península, pero el mango, coco, plátanos, etcétera. También, al igual que en el territorio de Yucatán, las plantas medicinales son muy importantes en estos sistemas. Y hay algunas investigaciones que describían cómo las especies más utilizadas para la medicina y para la cocina estaban cerca de la casa y por supuesto de la cocina, que suele ser un edificio distinto al que se utiliza para dormir, y las menos valiosas están más lejos porque hay menos probabilidad de que las roben. También las más cercanas a la entrada suelen ser las plantas ornamentales, las plantas, digamos, más vistosas, con más flores, etc. Y bueno, aquí vemos un pequeño video de, pues, un joven que estudió biología y se ha especializado en estos sistemas agroforestales. Entonces, él ha combinado lo que aprendió, pues, en su facultad con los sistemas agroforestales de Indonesia. Él, por supuesto, es de Indonesia. Hola, mi nombre es Made y bienvenidos a mi granja, la granja de Pande. Aquí cultivamos frutas, café, hierbas y comida para nuestro consumo diario. Todo lo que ven aquí es cultivado orgánicamente por mi familia.
Aquí tenemos café, como también algunas frutas, como el mangostino, durián y maracuyá. También tenemos pasto para el alimento de las vacas. También tenemos vainilla, cacao, tenemos cúrcuma, jengibre, también tenemos limoncillo. También tenemos coco porque utilizamos mucho el coco para nuestras comidas y uso tradicional, como para las ofrendas. Y bueno, es un video mucho más largo, pero a mí me interesaba mucho que escucharan alguna de las especies y que vieran la estructura que suelen tener este tipo de jardines forestales. En cuanto a la importancia económica, si bien las personas campesinas suelen vivir en condiciones de marginación, en realidad estos sistemas agroforestales suelen proveerles de bastantes materiales que, bueno, pues satisfacen sus necesidades. Entre ellas, bueno, por supuesto, son la alimentación, pero también les dan materiales para la construcción de sus casas y otras estructuras, también para la salud, como son las hierbas medicinales que les venía comentando, entre otros. Y bueno, además de la subsistencia, hay producción extra sobrante que utilizan para vender en el mercado. Y últimamente se ha buscado mucho que estos sistemas puedan producir directamente para el comercio, y al mismo tiempo se ha reconocido que estos sistemas son muy buenos para conservar la biodiversidad y para absorber el dióxido de carbono. Entonces, bueno, hay actualmente programas de la Convención Marco de Naciones Unidas, especialmente para el Mecanismo de Desarrollo Limpio, en el que dan financiamiento para que las personas continúen con sus manejos tradicionales, sumando nuevas técnicas recomendadas por agrónomos y otros científicos. Y bueno, lo que hacen es financiar estos proyectos para que las personas no hagan otro uso de la tierra y no abandonen sus tradiciones y sus lugares de origen. Y bueno, en general, para resumir, y tomando como referencia el texto de Víctor M. Toledo y Barrera Bassols, estos sistemas son formas de producción establecidas en armonía, no en conflicto con los procesos ecológicos, y nos dan pues una luz de referencia cuando hablamos de la crisis ambiental y de cómo tenemos que encontrar formas para satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la integridad del medio ambiente y de las generaciones futuras para poder satisfacer sus propias necesidades. Bueno, pues hasta aquí llega mi presentación. Si hay alguna duda, quedaré pendiente, y muchas gracias. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el sistema tradicional agropastoril de los Alpes suizos. Si bien la mayoría de Europa ha sido ya transformada por los modelos industriales de producción agrícola, pecuaria y forestal, existen sitios donde es posible encontrar poblaciones que han logrado mantener sus propios sistemas de producción. Un ejemplo de esto es la comunidad de Torbel. Esta comunidad suiza cuenta con apenas cerca de 500 habitantes y ha logrado ser una de las poblaciones más autosuficientes, además de que es la comunidad a la que se le debe el surgimiento de los trabajos de Elinor Ostrom sobre la tragedia de los bienes comunes. Esta población perteneciente a los Alpes suizos cuenta con un área de aproximadamente 1.545 hectáreas y tiene altitudes de entre 800 y 3.000 metros. En ella, la comunidad realiza un manejo diversificado de los recursos locales,
el cual se cree que ha permanecido al menos desde el siglo XI. Esta región cuenta con una gran diversidad vegetal, pues se pueden encontrar naturalmente zonas de praderas y bosques de pino, y además cuenta con campos agrícolas para la producción de cereales, huertos frutícolas, viñedos y hortalizas que se encuentran en las cercanías de la comunidad. Asimismo, otra de las particularidades de esta área es la presencia de manantiales, los cuales han sido aprovechados por la comunidad de Torbel mediante el manejo del agua a través de múltiples canales de irrigación. Estos canales están principalmente dedicados a regar las praderas, las cuales son la base para la alimentación de los animales que son aprovechados dentro de la comunidad. Además, es importante mencionar que el aprovechamiento de este recurso requiere muy poca intervención mecánica, pues los sistemas de riego de Torbel consisten principalmente de riegos por gravedad. El funcionamiento de este sistema de producción diversificado se basa en 3 puntos fundamentales. El primero, y como ya mencionamos, el manejo del agua. El segundo, el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Y el tercero, la integración de la zona tanto de pradera como de cultivo de cereales para la ganadería. En el caso del mantenimiento de la fertilidad de los suelos, una de las principales estrategias es la elaboración de composta, la cual es el resultado de una mezcla de distintos componentes que son obtenidos de los bosques, como tierra y hojarasca. También se utilizan desechos domésticos y los estiércoles del ganado. Ahora bien, esta comunidad ha sido de gran interés por su capacidad para el manejo común de los recursos y la resolución de conflictos. Es así que en 1981, el antropólogo Robert Netting publicó un libro conocido como Balancing on an Alp, donde hablaba sobre sus estudios en la comunidad. Estos estudios permitieron cambiar los paradigmas en materia de conservación alrededor del mundo, pues complementó el hecho de que la interacción entre hombre-naturaleza, que han sido parte de un proceso biocultural, son también una forma de conservación, y que ésta no se refiere solamente a la preservación de la vida silvestre a través de su separación total del hombre. Una de las cosas que resalta Netting en su trabajo es la tenencia de la tierra, pues al analizar sitios a los alrededores de la comunidad, notó que había terrenos que, si bien tenían características ambientales muy similares a las de Torbel, no habían podido mantener los mismos niveles de producción, pues estos terrenos eran privados y eso provocó que fueran sobreexplotados, por lo que el autor destaca que el uso común de la tierra y los recursos es sin duda alguna un factor fundamental en el éxito de este sistema. Sin embargo, también cabe resaltar que si bien el uso de la tierra común es fundamental, esto no impide que haya productores que cuenten con terrenos privados. Sin embargo, estos terrenos consisten en su mayoría en pequeños viñedos y jardines para el cultivo de algunos cereales que son para uso y consumo familiar, siendo que los terrenos de uso común siguen siendo especialmente dominantes dentro de la comunidad. Estos resultados se vieron confirmados después por la ganadora del Premio Nobel, Elinor Ostrom, quien a través de sus estudios de la comunidad formuló sus trabajos en Tragedia de los bienes comunes. Un ejemplo de esto es el balance que la comunidad de Torbel ha logrado en cuanto al manejo del agua, pues todos los habitantes tienen derecho a tomar el agua proveniente de los canales, y este solamente a cambio de unos días de trabajo o del cuidado de alguna de las zonas de la comunidad. Es así que podemos concluir que el funcionamiento de este sistema se debe también en gran parte por la compleja organización social de la comunidad,
en la cual no solo los productores son partícipes, sino también sus familias. Otro de los factores clave mencionados por Netting es el bajo crecimiento demográfico de la comunidad, pues en su estudio demostró que factores como la edad avanzada en los matrimonios y otros factores más relacionados a la cultura de la comunidad, como la abstinencia al sexo, ha llevado a que la comunidad mantenga un crecimiento poblacional relativamente estable y soportable para el sistema, de manera que nunca exceda la capacidad de carga del mismo. Existen también otros dos factores a mencionar sobre el funcionamiento del sistema. Estos son la producción de papa y el aprovechamiento artesanal. Pues en el caso de la producción de papa, esta se produce hasta 15 veces más en peso dentro de la región, lo que ha propiciado una entrada para el agrandamiento de la base económica de la comunidad. Y en el caso del aprovechamiento artesanal de los recursos, la transformación de estos se ha dado, por ejemplo, en la obtención de quesos a partir de la leche del ganado, la producción de vino a través de las uvas obtenidas y la creación de vestimenta a partir de la lana. Esta transformación de los recursos ha logrado potenciar aún más este sistema. Un dato que me gustaría mencionar es que actualmente Torbel es un sitio oficial del patrimonio suizo y desde hace 3 décadas apoya a una sociedad de preservación a través del mantenimiento de un museo y 8 casas para mostrar a visitantes y turistas, así como a jóvenes locales, sobre cómo se maneja la comunidad y cómo viven los habitantes de esta. Recapitulando y a manera de conclusión, es gracias a la combinación de una serie de factores como las características ambientales de la zona, el manejo diversificado y ecológicamente adecuado de los recursos, el cual está fundamentado principalmente en el manejo del agua y el mantenimiento de la fertilidad del suelo, así como una intervención mecánica del paisaje relativamente baja, el mantenimiento del crecimiento poblacional para que éste no exceda la capacidad de carga del sistema, el uso común de la tierra y sus recursos, y el mantenimiento de una compleja organización social a lo largo de los años, que la comunidad de Torbel de los Alpes suizos ha logrado convertirse en una comunidad con una alta autosuficiencia, convirtiéndose así en ejemplo de organización a lo largo del mundo, logrando sobrevivir la tendencia europea a los sistemas de producción agroforestal y pecuaria altamente industrializados. Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena y yo les voy a estar hablando sobre los jardines de café de México. Bueno, pues para empezar, el café es un arbusto que se ubica en la zona inferior de los bosques del este de África. Esto incluye regiones como lo son Sudán, Etiopía y Kenia. Además, se conocen un poco más de 100 especies para lo que es el género Coffea, y de estas solamente dos son las que se cultivan en la zona intertropical. Estas vienen siendo Coffea arábica y Coffea canéfora, que también se conoce como Coffea robusta. Y bueno, las regiones productoras de café pues son áreas reconocidas como las de mayor biodiversidad o como hotspots, y pues a pesar de que no tienen una gran área, solamente como, bueno, entre comillas, son 11 millones de hectáreas, que no es mucho en sí.
Bueno, pues estas regiones cafetaleras son de importancia estratégica para la conservación biológica, pero lo que está pasando es que gracias al modelo agroindustrial hubo una transformación en la cafeicultura. Lo que pasó es que se expande el monocultivo cafetalero por países como lo son Brasil, Colombia, Vietnam y Costa Rica. Y pues esto obviamente tiene impactos y estos son de carácter ecológico, ya que este cambio de paisaje agroforestal a un paisaje agrícola, pues elimina lo que son las plantas y los animales que acompañaban a los cafetales. Y bueno, existen 5 sistemas de producción de café y estos van a estar clasificados de acuerdo al grado de transformación del ecosistema original y a sus impactos ambientales. Hay 2 tipos de cafetales que son bajo sombra, que estos mantienen el dosel original de los árboles de la selva o del bosque. Estos dos son conocidos como sistemas tradicionales. Están otros 2 tipos de cafetales, pero estos son con sombra de árboles introducidos. Y el sistema pleno sol, que estos dos son sistemas modernos. Y estos se van a identificar de acuerdo a un mínimo y a un máximo de manipulación, de transformación y al uso de insumos externos. Aquí en la imagen los podemos ver cómo es un rústico, el policultivo tradicional, policultivo comercial, el monocultivo bajo sombra y el monocultivo al sol. Y bueno, pues de que en la medida de que esto se va intensificando, hacer uso del suelo de manera artificial, pues va a cambiar obviamente las condiciones o la capacidad del ecosistema forestal y este pues ya no va a ser a lo mejor tan capaz de retener el agua y los nutrientes, así como el carbono. Aquí en México, la principal especie que se cultiva es Coffea arábica y esta va a requerir de 2 cosas, de que las condiciones climatológicas sean las apropiadas. A esto me refiero a que haya una altitud de entre 600 y 1200 metros, que haya precipitaciones de 1500 a 2500 milímetros promedio anual, que no haya heladas y que no haya sequías prolongadas y un hábitat umbrófilo que significa que necesita la sombra de otros árboles. Y pues eh, este se cultiva en las vertientes del Golfo de México y del Pacífico del centro y sur del país. Y bueno, en México el 90% de los cafetales bajo sombra diversificada constituyen sistemas donde no nada más es café, sino que las familias cultivan, manejan y protegen una variedad de especies útiles. Esto es debido a que el 70% de los predios de los productores no tienen áreas más grandes de 2 hectáreas. Entonces esto va a hacer que haya una variedad de las especies. Y bueno, pues el café de sombra pues ayuda a conservar la cobertura forestal y esto va a contribuir a evitar la erosión de los suelos, a captar agua, a mantener manantiales, arroyos y ríos y pues además va a ayudar a la captura de carbono y actúa como una reserva de biodiversidad para las plantas y las aves. Y bueno, pues al día de hoy el consumir café de sombra es una expresión de consumo consciente y pues una gran parte de la producción de este se da en México y en Centroamérica. La agricultura orgánica pues ha tenido como un crecimiento y por ejemplo aquí en México el 80% de la agricultura orgánica corresponde a pequeños productores de café de comunidades indígenas. Em, Hay 2 ejemplos que son Telón, que son de los indígenas huastecos, y el Cuachtoquiloyan, que este significa bosque útil o productivo en la lengua local, que son de los nahuas, de la Sierra Norte de Puebla, y pues estos son formas de producir café. Esto pues se piensa que es debido a que hace años pues ellos cultivaban el cacao y que es como que requiere los mismos cuidados que el café. En el caso del telón, las comunidades huastecas pues manejan aproximadamente 300 especies, mientras que los nahuas manipulan de 200 a 300 especies, donde pues estas son utilizadas tanto para la subsistencia familiar y también para su venta.
Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Adrián Ledesma Reynoso, de séptimo semestre. Yo les voy a hablar un poquito acerca del conocimiento agroecológico de los Murú del Sudán. Bueno, comenzamos un poquito el contexto. Ellos habitan en Sudán del Sur, una región de África, justamente abajo de Sudán, y teniendo como vecinos a Etiopía, a Uganda, un poquito Ruanda también se puede dar. Tiene una población ellos no mayor a 100.000 habitantes y este pueblo se ha dedicado a la agricultura de roza, tumba y quema. Para acordarnos un poquito de este tipo de agricultura, en la parte de rosa, en esta etapa se selecciona un área de bosque o vegetación natural y se corta y se limpia la vegetación existente, ¿no? También pues, ya irían a utilizar machetes o cualquier herramienta similar que puedan pues, utilizar y se crea un espacio despejado para la agricultura. En la cuestión de la tumba, pues ya se va a quemar los árboles y arbustos talados. Esto va a hacer que toda esa vegetación removida tiene como objetivo enriquecer el suelo con los nutrientes a través de la ceniza resultante y lo que puede proporcionar cierta fertilidad al suelo. Y en la parte de quema, se realiza para deshacerse de los restos de la vegetación talada y también para preparar el terreno para la siembra. La forma en que trabajan. Bueno, su trabajo agrícola es intensivo e intercalado bajo condiciones climáticas. No, en condiciones climáticas ecuatoriales o tropicales, con abundantes pero inciertas y fluctuantes precipitaciones a lo largo de 9 meses y con un periodo de estiaje no mayor a 3 meses. Esto va a ser muy importante ya que, como, bueno, tienen un periodo de lluvias de 9 meses y uno en donde hay un poco de sequía de tres, ellos tienen que adaptar en ciertos meses y saber qué van a cosechar y durante estos meses que durante estos 9 no siempre va a haber mucha lluvia, ¿no? Entonces puede haber que haya poca o muchísima, entonces ellos ya van a saber qué, qué suelo es adecuado y aparte en ese suelo qué cultivar para que tengan en ese cierto mes y abunden su agricultura o su alimento, ¿no? En este caso. La agroecología murú. El manejo agroecológico se basa en un detallado reconocimiento de ciertos atributos edáficos, ya sea su color, la cantidad de materia orgánica, las cenizas, la superficie edáfica, la textura, la pedregosidad, la estructura, la posición en el relieve, la capacidad también de retención de agua. Los suelos son clasificados y nombrados en función de su color y textura. En esta parte, estos atributos son utilizados para evaluar el suelo en relación con su potencial de agrícola, ¿no? También ellos mencionan que, por ejemplo, entre más negro sea el suelo, más fértil será. También independientemente del tipo de cultivo, ¿no? Los suelos negros arcillosos son considerados buenos, puesto que la arcilla retiene la humedad edáfica y su estructura, ellos dicen que la estructura suave se mantiene de manera prolongada, además de que permite el sostenimiento de plantas de tallo largo también con raíces poco profundas. La calidad de sus tierras. Ellos mencionan 4 puntos fundamentales para que se establezca una buena calidad en sus suelos o en sus tierras. La selección de sitios específicos para aprovechar ciertos tipos de suelos, el reconocimiento de ciertas especies arbóreas, pastos y el color de los suelos como indicadores de su fertilidad relativa, la experiencia y la tradición oral en la toma de decisiones sobre qué suelos son relativamente más fértiles que otros, fáciles para cultivar y como mejor aptitud para ciertos cultivos, y también el reconocimiento y aplicación de la noción de cadena edáfica y fase sucesional para el mantenimiento de su fertilidad. Bueno, los agricultores Morú clasifican el grado de esta aptitud de suelo cultivo, como mencioné un poquito, no, en la cuestión anterior, pues depende de la época de los meses que estén en el año,
pues va a haber esta variable de la cantidad de lluvia y aparte se va a comportar la confiabilidad y esta variabilidad, ¿no? de precipitación. En la tabla de cultivo y suelo. Bueno, el tipo de suelo que se llega a dar ahí eh, son varios. Está el suelo negro, que se va a cultivar el cacahuate, los mijos, el sorgo, camotes, frijoles, café, arroz, ajonjolí, granul. Y ahí el nombre nativo es Gini uni. Otro de nombre nativo es el Singua, que es un suelo arenoso y también se cosecha frijoles, mandioca, cacahuates, maíz, chícharos, café, rayi. Otro tipo de suelo es el suelo negro arenoso, que ahí se dan algunas mandiocas, cacahuate, maíz, sorgos, igual rayi, café, y su nombre nativo es el Singua Gini uni. Otro es el suelo arcilloso, que se llama Gini Ujiuni o Iniamba, que se da el camote, el algodón, el tabaco, ajonjolí, la cerámica o también las pipas de cerámica. El otro tipo de suelo es el suelo que se encuentra cerca del río, que se le llama torú o rodo, y se da tabaco o ciertas verduras, arroz, maíz, camote o también chiles. Continuando con esta tabla, también se le da el suelo combinado con grava rica en hierro, se le da cacahuates, mandioca, ajonjolí, y se les llama, su nombre nativo es Gini, Cao o Yayi. Continuando con esta tablita, el otro tipo de suelo es la arena combinada con grava rica en hierro, que se cosecha camotes, cacahuates o sorgo, y se le llama Singua, Cago. Otro suelo es el suelo negro, combinado con grava rica en hierro, que se produce ahí maíz, mijos, algodón, mandioca, y se le llama Gini, Uni y Cago. Otro tipo de suelo es el suelo rojo, también denominado suelo amarillo o cafés, algodón, cacahuate, mambara o chícharo salvaje, se llega a dar en esta parte, en este suelo, y su nombre nativo es el Gini Kai. Otro tipo es el suelo arcilloso, combinado con grava rica en hierro, y se da camote, tabaco, algodón, ajonjolí, y se llama Kago Iyi. El otro suelo es el suelo duro seco, se da sorgos, algodón, los grams, ajonjolí, maíz, y se le llama Odogo. Finalmente en esta tablita, el suelo blanco arenoso, se da igual a mandioca, los frijoles, cacahuates, ajonjolí, sorgo, y se le llama Singua Onye. Eh, También los muru utilizan ciertas estrategias de manejo de las tierras para mantener y mejorar su fertilidad de los suelos. La rotación de los cultivos expresa el estado de fertilidad del suelo, aunque no existe una rotación fija en ellos o en estos, debido a que el agricultor cultiva su parcela hasta que la productividad disminuye o como se infesta de malezas. Y bueno, ellos mencionan, creo que son 10 o 12, creo que son 12, los 12 conjuntos de estrategias o para que ellos mantengan la fertilidad y productividad del suelo. Y uno es el mantenimiento de pasto verde y seco en la superficie del suelo para mejorar la cantidad de materia orgánica. Dos, la azada profunda para romper las raíces del pasto, airear el suelo y voltearlo. Tres, la quema de pasto y matorral en la parcela. Cuatro, el almacenamiento de pasto seco por 2 años antes de su quema. Esto es muy importante para que resulte justamente su esquema de agricultura. 5. Permitir el crecimiento matorral en la parcela en descanso por 3 o 4 años para regenerar la fertilidad del suelo. 6. Plantar cultivos como la mandioca y el sorgo que toleran baja fertilidad de los suelos. 7. Cultivar leguminosas. 8. Dispersar basura orgánica previamente almacenada cerca de la unidad habitacional. 9. Mantener una rotación flexible y cultivar diversos productos. 10. Producir mantillo. 11. Estercolar la tierra. Y también 12. Preparar la tierra antes de la lluvia para plantar antes del primer flujo de nitrógeno de la estación. Y bueno, ya para finalizar, bueno, las conclusiones se darían que la agroecología Murú tiene un carácter multidimensional, también que el éxito agrícola de este pueblo que ha dependido de su conocimiento agroecológico y entender y adaptarlo a la variabilidad climática y el comportamiento de las lluvias locales es importantísimo y fundamental para que tengan como
como esta abundancia, ¿no? en sus recursos. Y finalmente, un medio agrícola tiene un medio agrícola incierto y sorpresivo. Muchísimas gracias por su atención y esto sería todo. Burkina Faso es un país ubicado en África Occidental, colinda al sur con Ghana y al norte con Malí. Una de sus características principales es que no cuenta con litorales. En general, representa un país con elevados niveles de pobreza. Está presente la explosión demográfica y la intensificación del uso de la tierra. Los suelos son frágiles y poco productivos. Tiene sequías cíclicas, el régimen climático es semiárido y la vegetación es como de sabana. Entre el 80 y el 90% de los habitantes se dedica a la agricultura y la tierra arable no rebasa el 20% del país. Algunas de las causas de la pobreza rural son la escasez y mala calidad de tierras cultivables, deficiencias en las redes de comunicación y transporte, la variabilidad del clima y la baja productividad de la agricultura de subsistencia. Además, cuenta con préstamos FIDA, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, para crear instituciones inclusivas y sostenibles que provee el financiamiento de programas y proyectos de desarrollo agrícola desde 1981. Las intervenciones millonarias para el desarrollo agrícola de la región han fallado porque las agencias internacionales no han considerado la experiencia local en el manejo del suelo y cultivos, además de las estrategias socioeconómicas y agroecológicas desplegadas de manera ancestral por los productores minifundistas. Esto surge por las formas convencionales de teorización y análisis científicos con enfoques técnicos limitados y erróneos. Bajo enfoques participativos, se obtuvo que, considerando las nuevas realidades africanas que ya habíamos mencionado previamente, la explosión demográfica e intensificación en el uso de la tierra, los pueblos agricultores optan por una combinación de los nuevos esquemas productivos con las prácticas ancestrales. El resultado es la disminución de la degradación de los cultivos y, con prácticas de conservación de agua y suelo, incluso se puede hablar del aumento de la fertilidad de la tierra. El denominado cultivo de anillos concéntricos es un sistema de cultivo que permite la supervivencia de los mossi. Se localizan alrededor de una zona habitacional. Tienen como estrategia un manejo diversificado y diferencial de tierras, suelos y cultivares que derivan en diferentes patrones de frecuencia de cultivo en cada uno de los anillos, que principalmente se dividen en 3 para el manejo del suelo. Por otro lado, la clasificación de los suelos se encuentra descrita en la siguiente tabla. Esta tabla representa los principales tipos de suelos que los Mossi distinguieron y nombraron. A la izquierda encontramos las denominaciones locales y van acompañadas de la descripción técnica. Las estrategias de manejo de suelo y cultivares tienen que ver, por ejemplo, con el periodo de madurez de cultivos, la probabilidad que les pueda causar daño al ganado, la distancia entre parcelas y la zona habitacional y la base natural de la fertilidad de los suelos. Esto para evitar o mejorar las principales limitantes en la producción. Por ejemplo, la pobre o incierta humedad ambiental y edáfica, la baja fertilidad de las tierras y minimizar los intervalos de escasez de alimentos.
entre otras cosas. Aunque son 3 los anillos principales, pueden estar subdivididos por pequeñas modificaciones en el manejo al interior de cada uno de ellos. Y en cuanto al sistema de manejo, tenemos los siguientes detalles. El primer anillo, que es el que encontramos ubicado en el centro. Aquí se cultiva maíz, que es un grano de ciclo corto y es el primero en ser cosechado durante el periodo de lluvia. Igual podemos encontrar sorgo y mijo, que son cereales que forman parte de la dieta en África, pero también en otros lugares. Y estos se pueden intercalar con el maíz. Usualmente se usan variedades que también son de ciclo corto. Aquí usualmente se cultivan especies que requieren muchos nutrientes, porque estas se benefician del abono de estiércol, y esta es una característica de este anillo porque se usa de forma masiva. También tenemos que mencionar a los tubérculos, que estos proveen calorías adicionales en época de escasez. Y no podemos dejar atrás el tabaco, que también se cultiva, obviamente posterior a la cosecha de maíz, y usualmente es para uso interno. Este es un cultivo que demanda suelos densamente estercolados. Debemos mencionar que en este anillo las prácticas de conservación de agua y suelo son intensivas. Por ejemplo, se construyen y mejoran bordos de tierra o de roca adentro y alrededor de los campos de cultivo para poder así recolectar agua y reducir la erosión hídrica. En el segundo anillo podemos encontrar ciertas diferencias en cuanto al manejo. Usualmente se puede cultivar sorgo rojo y chícharo silvestre de manera intercalada, y las aplicaciones de estiércol son moderadas. También se le puede aplicar fertilizantes químicos, y en algunas subdivisiones las prácticas de conservación del agua y suelos son menores. Aunque sí se puede cultivar sorgo y chícharos salvajes, también existe la rotación periódica con el cacahuate, y es aquí donde también se pueden enriquecer las prácticas de conservación de agua y suelo. Aquí los campos son periódicamente labrados para poder mejorar la retención y conservación de agua y suelos. Estos campos tienen una rotación intermitente con cultivos como cacahuate y tubérculos. Y podemos finalizar con una de las características, que es que en promedio sus dimensiones son como de media hectárea. El tercer anillo es el que se encuentra al exterior y usualmente tiene un cultivo extenso de mijo por ser una especie que no demanda muchos cuidados. Sin embargo, puede ir intercalado con sorgo blanco y chícharo silvestre. En esta zona, la recuperación de la fertilidad se da por el descanso, el cultivo de leguminosas y de vez en cuando se le aplica fertilizantes químicos. El riesgo a que estos cultivos, por ejemplo el cultivo de leguminosas, sea dañado por el ganado es mucho menos riesgoso que con otras especies. Algunas de las características de este anillo es que las prácticas de conservación son mínimas y el tamaño promedio de estos campos es de 1 hectárea. En cuanto al análisis de fertilidad, obtenemos los siguientes resultados. La fertilidad disminuye conforme se aleja del centro, y esto va relacionado con el trabajo e intensidad en el uso de la tierra y las prácticas de conservación de los suelos. La fertilidad de las tierras altas puede ser igual o mayor que el de las tierras de descanso. Y por último, en los suelos de tierras bajas, la materia orgánica es menor o parecida a las tierras de descanso. Sin embargo, el
fósforo se presenta en mayor cantidad en las tierras cultivadas, por lo que podemos concluir que la agricultura tradicional en los trópicos semiáridos del oeste de África no mina la base natural de la fertilidad de los suelos, cuando se vuelve un poco más intensiva, y que no existe un decaimiento de la productividad en la agricultura tradicional por el crecimiento demográfico y la intensificación en el uso de la tierra. El tema que les voy a presentar se llama Los conocimientos agronómicos de los Hausa de Nigeria. Nigeria se ubica en África Occidental, en la costa del Golfo de Guinea. Limita al sur con el Océano Atlántico, al oeste con Benín, al norte con Níger y Chad, y al este con Camerún. En esta presentación abordaremos algunos conocimientos agroecológicos del pueblo Hausa, de las villas de Zaria, Polmol, Marit y Fang, y todas ellas están ubicadas en la meseta de Jos. Nigeria es uno de los países que cuentan con más estudios etnoedapológicos. Una de las razones es que se hablan más de 500 idiomas en este país, entre ellos el inglés, el Hausa, el Yoruba, entre otros. Además es un país con una geografía compleja, ya que incluye diversas zonas agroecológicas en donde podemos encontrar tierras áridas y semiáridas y tierras ecuatoriales cálidas y húmedas. Además, el pueblo Hausa es uno de los más numerosos del continente africano y del país, pues cuenta con 39 millones de habitantes. El idioma del pueblo Hausa es de origen afroasiático, su religión es mayoritariamente musulmana, y se han dedicado a la agricultura por milenios. El pueblo Hausa que vive en la meseta de Jos se vio en la necesidad de desarrollar un conocimiento agroecológico basado en un análisis minucioso de la diversidad de sus tipos de suelo y el manejo de la fertilidad de los mismos, debido a que su agroecología se vio afectada por la intensificación de la agricultura, la llegada de fertilizantes inorgánicos y el crecimiento de la población. Su estrategia agroecológica consiste en elevar la producción, intensificar los sistemas productivos y diversificarlos. Y todo esto lo llevaron a cabo bajo condiciones de pobreza, presión sobre la tierra y un acceso limitado a los fertilizantes inorgánicos. Y en esta tabla nos muestra la tipología Hausa de los suelos. De este lado, del lado izquierdo, podemos ver cómo clasifican los suelos en, por ejemplo, suelo rojo gravoso, suelo franco pesado, suelo arenoso, y del otro lado el tipo de cultivo que pues tiene una mayor probabilidad de tener éxito en ese tipo de suelo. Por ejemplo, aquí podemos ver el primero, que pues al suelo rojo gravoso le va mejor un cultivo de maíz y sorgo, tiene más probabilidades de tener éxito. Al suelo franco pesado, con suelo arenoso, el maíz y el sorgo. Al suelo negro, el maíz, chícharo, salvaje y sorgo. Al suelo gravoso, el maíz, el sorgo, el algodón. Al suelo negro limoso, el maíz y el sorgo. Y así. Podemos ver que el maíz se da en todos los tipos de suelo, que el tipo de suelo en el que se dan más tipos de cultivo es el suelo arcilloso lodoso. El sorgo también se repite en varios tipos de suelo, al igual que el chícharo salvaje. Y bueno, para realizar el acondicionamiento físico de los suelos, se realiza una excavación, se remueven las piedras y raíces. El desmoronamiento de los bosques se refiere a convertirlos en material fino y suave. También se nivela la tierra y se realiza un acondicionamiento de microcuencas.
Y por otro lado, el manejo combinado de fertilizantes de varios tipos. Bueno, estas combinaciones que realizan suavizan la tierra, permiten que los cultivos se desarrollen mejor, les ahorra costos de fertilizantes inorgánicos y evita el riesgo de dependencia de estos mismos. La combinación que el pueblo Hausa hace, bueno, en este caso, son abonos orgánicos como cenizas, estiércol y fertilizantes químicos. Y pues la importancia local dada a estas combinaciones está en la obtención de una cosecha satisfactoria con el uso limitado de fertilizantes inorgánicos. Y bueno, la siguiente tabla muestra la clasificación Hausa de los fertilizantes. En la meseta de Jos vemos cómo el fertilizante se divide en dos categorías, en fertilizante moderno y el tradicional. El fertilizante moderno podemos ver que contiene nitrógeno, fósforo y potasio. Ahí abajo de donde dice campa, que es complejo, contiene esos tres nutrientes que pues son importantes para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Además contiene otros como el calcio, el amonio y el nitrato, entre pues otros. Los números que se observan, como esos 320 que se ven hasta abajo, o los 315 que se ven en la esquina izquierda, se refieren a la proporción de nutrientes que hay en el fertilizante. Por ejemplo, esos 320 que se encuentran aquí abajo, bueno, pues que se ven abajo de donde dice complejo, pues nos indican que el fertilizante contiene un 20% de nitrógeno, un 20% de fósforo y un 20% de potasio. Y del otro lado tenemos al fertilizante tradicional, que contiene componentes más fáciles de obtener y más orgánicos, como por ejemplo basuras, desechos domésticos, cenizas de basura, cenizas de pasto, cenizas de hojas, cenizas de la cocina, estiércol de vaca, estiércol de cabra, de borrego, de conejo, de gallina, entre otros. Y bueno, las fuentes de conocimiento local para combinar fertilizantes se basan en la caracterización, bueno, primero que nada en la caracterización y utilidad de fertilizantes de varios tipos. En segundo punto, pues la compatibilidad de estos diferentes fertilizantes, también en su equivalencia y sustitución, su aptitud para diferentes tipos de tierra y cómo se adaptan a ellas, y las formas de combinación entre estos para lograr una buena cosecha y un buen producto. Y ya bueno, finalmente, la vía agroecológica entre la modernización agrícola en África, pues es viable. La intensificación agrícola no necesariamente conlleva un riesgo para la fertilidad del suelo. Además, este caso igual nos ofrece una muestra de que comprueba que la fertilidad del suelo no está en función directa de la medición del estado de los nutrientes, sino que también incluye la condición física del suelo, la disposición del agua, el tipo de cultivo y las estrategias de manejo agrícola y de fertilizante. Y pues eso fue todo. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal? Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el tema que elegí, que es la agricultura de escorrentía en los desiertos de Norteamérica, en las comunidades de Pápagos y Suní. Y bueno, ¿en qué consiste este sistema? Este sistema de agricultura está basado en el aprovechamiento de los torrentes generados durante las tormentas de lluvia, ¿no? Que normalmente son esporádicas y rápidas. Esto también consiste en tener un control y de esta manera conducirlas o captarlas mediante la modificación del terreno
y la manipulación del suelo y la vegetación que se encuentra presente en este. Y bueno, se preguntarán cómo funciona. Pues este sistema tiene dos principales acciones. La primera es la manipulación hidrostática del ambiente físico y la segunda a la manipulación de las masas de vegetación y de ciertas especies vegetales. Como podemos ver en este diagrama, el primer paso es aprovechar los torrentes que bajan por los arroyos, ¿no? De estos sistemas intermontañosos para después construir represas en sitios estratégicos donde queremos almacenar esta cantidad de agua, para después conducir este flujo de agua a sitios estratégicos donde se lleva a cabo pues la agricultura de estas especies vegetales. Em, Después viene, como se ve en la segunda acción, la manipulación de las masas de esta vegetación y por lo tanto tenemos aquí las especies que nos habla el artículo de las que se cultivan, que son el frijol teparí, el amaranto y una especie muy rara de maíz que es de rápido crecimiento. Para lo anterior se requiere de conocimientos acerca de varios factores, así como la topografía, la periodicidad e intensidad de las lluvias, también la cantidad de lluvia que se transforma en torrente. Eso está relacionado o es consecuencia de la permeabilidad de los suelos y la cobertura vegetal, así como también la velocidad y el volumen del flujo de agua, que esto depende del tamaño de la cuenca y de la inclinación que se tiene. Les voy a mostrar un video a continuación acerca de los tipos de escorrentía que existen para que esto quede un poquito más claro. Estimación de escorrentía. Después de la precipitación, el agua fluye hacia las zonas más bajas, ya sea de forma superficial, subsuperficial o subterránea. A esto se le llama escorrentía. Calcular la escorrentía es complicado, pues como en el caso de la precipitación aprovechable, intervienen varios factores como tipo de suelo, humedad retenida en el suelo, intensidad de la precipitación, velocidad de infiltración del suelo, capacidad de almacenamiento del agua, entre otras. En la escorrentía superficial, a diferencia de las otras, el agua fluye con mayor velocidad, por lo tanto su estimación es más sencilla. Para realizarla, coloca una superficie impermeable y un contenedor para almacenar el agua. Toma el tiempo que dura la precipitación y revisa el volumen captado. El volumen obtenido es la escorrentía que puede lograrse durante la precipitación. Conocer el volumen del agua que fluye en la época de lluvia te servirá para estimar la cantidad que puedes captar y las dimensiones del sistema que deberás implementar. Y bueno, pues como vimos en el video, existen diferentes tipos de escorrentía. Esto es importante para estos sitios donde no es posible el acceso a tanta agua disponible en lo que va del año. Y pasamos al caso de estudio, que es el potencial agrícola en el suroeste de Estados Unidos y el noreste de México. Y como podemos ver aquí en el mapita, las zonas obscuras o las áreas obscuras representan los sitios donde la agricultura temporal es factible. Las áreas grises, como pueden ser estas, es donde la agricultura temporal es muy poco posible. Y por último, las blancas, donde pues esta agricultura de temporal es prácticamente imposible. También se pueden apreciar estos puntos en esta zona, en esos sitios, y es aquí donde la comunidad de los pápagos llevan a cabo esta agricultura de escorrentía, y vamos a hablar más adelante de esta comunidad. Entonces, pues, ¿qué sacamos, no? De esta figura es que esta modalidad agrícola es de carácter tradicional y permite obtener alimentos en áreas donde la extrema aridez hace virtualmente imposible la agricultura. Y bueno, pues, ¿quiénes son los pápagos? Los pápagos son una comunidad que habitan en la frontera de México y Estados Unidos, más específico en los estados de Sonora y Arizona. Habitan en zonas entre 150 y 300 milímetros de lluvia al año, donde cae esta proporción de agua.
Esta comunidad produce alimentos a partir de especies con ciclos de vida muy cortos que logran resistir también a la aguda escasez de agua a lo largo del año. Y bueno, pues a través del tiempo el territorio de esta comunidad ha ido reduciéndose hasta quedar casi restringido a una décima parte del original. Y por otro lado tenemos a los Zuni, también nos hablan de ellos acerca en el artículo. Y ¿quiénes son los Zuni o Zuni? Son una comunidad que habitan en el altiplano de Colorado. Estos son conocidos como indios pueblo y destacaron como excelentes alfareros. Ellos también realizan esta modalidad de agricultura hace por lo menos 1000 años. Y a diferencia de los pápagos, los Zuni sacan más provecho de este tipo de agricultura porque además de beneficiarse de la agricultura, también se benefician de toda una gama de actividades que incluyen huertos, producción de duraznos en dunas y agricultura de riego. Bueno, pues esto es todo lo que me toca exponerles. Espero que les haya quedado muy claro y si no, pues quedo abierto a dudas y comentarios. Gracias. El manejo tradicional del agua en India. Actualmente la India se halla ante la peor crisis de agua de su historia, gracias al gran crecimiento demográfico, el cambio climático y la contaminación. Más de 600 millones de habitantes se enfrentan a cortes en el suministro de agua. Un 75% de hogares no dispone de agua potable. Un 84% de los mismos en el medio rural carece de acceso al agua corriente. Un 70% del agua está contaminada. Es por eso que las comunidades locales han propuesto retomar sus tradiciones de modos de captación de agua como solución a la crisis hidrológica. Todos los sistemas que les voy a mencionar son el resultado de la experiencia de los cientos de culturas indígenas asentadas en un país en donde existe la agricultura hace más de 6000 años. En este mapa se puede apreciar los principales sistemas de manejo tradicional del agua en India y cómo cada uno de ellos se adapta dependiendo de las condiciones geográficas de cada región. A continuación les mostraré algunos de los sistemas de manejo tradicional del agua en India. El sistema Singh. Este se ubica en la región Trans-Himalaya, es decir, en las regiones cercanas a los glaciares. En este sistema se construyen tanques para el almacenamiento y distribución del agua, aprovechando los deshielos y escorrentías que se derivan de ellos. Los sistemas Kul, Naula y Khatri. Estos se ubican al oeste del Himalaya y son usados por comunidades cercanas a las montañas con precipitación abundante. Se basa en la construcción de canales, represas o piletas en la roca dura. El sistema Apatani se ubica al este del Himalaya con alturas superiores a los 1600 metros sobre el nivel del mar. En este sistema se almacena el agua mediante el cultivo de arroz y la cría de peces en terrazas, creando así un sistema sinérgico. El sistema Sabo y Cheo o Sigi. Este es utilizado en la cordillera noroeste, es decir, en la región montañosa. Se basa en la construcción de canales, terrazas, canaletas de bambú y piletas. Y este sistema cumple la función de conservar el agua mediante el manejo apropiado de la agricultura, forestería y el ganado. El sistema Dong. Este está ubicado en el valle de Brahmaputra y se basa en la construcción de estanques familiares para la colecta de agua y su uso posterior en la agricultura. El sistema Ahar Pines. Está ubicado en la planicie Indo-Ganges, ya que sus características edáficas facilitan la filtración de agua. Y este sistema consiste en embalses artificiales. El sistema Baoli. Este está ubicado en la planicie Indo-Ganges, igual que el anterior, pero este consiste en una serie de cisternas que permiten la retención de agua y tiene fines agrícolas y domésticos. Los sistemas
Kun Kundis y Kuis Beris. Ambos están ubicados en el desierto del Thar. El primero consiste en un espacio que almacena el agua de lluvia, mientras que el segundo es un espacio que aprovecha la filtración de tanques de agua cercanos. Los sistemas Jalaras, Nadis, Tobas, Tankas, Kadim, Baf, Birdas y Par. Estos consisten en cisternas, tanques, estanques, canales y pozos. Pueden ser comunales o familiares. Algunos tienen función ceremonial y se caracterizan porque se aprovechan de las depresiones naturales para canalizar y almacenar el agua. Los sistemas Talab, Sasacuba, Yohat, Nada, Pat, Chandela Tank y Bundela Tank. Todos estos son usados en la región de las montañas centrales de India y consisten en charcas, cisternas multifamiliares, pequeñas presas o grandes tanques. Su finalidad es retener algún afluente de agua aprovechando las abundantes lluvias del monzón. El sistema Surangam. Este puede ser ubicado en la región de los Ghats del oeste y es un túnel que canaliza agua hasta un pozo, en donde es colectada para su uso. El sistema Korambos. Este se ubica en la región de los Ghats del este y se basa en la construcción artesanal de presas con lodo, piedras y ramas. Y para finalizar, el sistema Eri. Este es utilizado en las planicies costeras del este y consiste en un sistema de tanques. Generalmente se utilizan materiales locales en su construcción. Todos los sistemas anteriormente mencionados se basan en la pequeña escala y el uso de tecnologías domésticas y son diseños adecuados tanto ecológicamente como culturalmente. Es por eso que la reactivación de estos sistemas de captación tradicional de agua ha estimulado el desarrollo rural y restaurado los ecosistemas locales. La agricultura en dunas costeras de los Guaves en Oaxaca, México. En el sur de Oaxaca existe una barra litoral entre dos lagunas costeras, el Mar Superior y el Mar Inferior. De aquí se encuentra San Mateos del Mar, hogar del pueblo Guave, quienes han hecho del agua en sus distintas manifestaciones un centro de reflexión en torno del cual gira la economía y la metodología. Esto según la autora Milán en 2003. Los guaves poseen un profundo conocimiento sobre el suelo y las escalas meso y micro y son evaluadas en base a su fertilidad y productividad. Sin embargo, debido a las lluvias irregulares, los suelos son poco fértiles y las inundaciones estacionales son las principales limitaciones para el desarrollo de actividades agrícolas, por lo que sus estrategias de subsistencia de los guaves se ha basado en la pesca y la recolección de camarones, aunque en las últimas décadas se ha retomado estas actividades agrícolas. Para hacer frente a estas limitaciones de su ambiente, los guaves desarrollaron dos estrategias, para las cuales utilizaron sus conocimientos que tienen sus orígenes en su cosmovisión prehispánica, en la cual mantienen una percepción sacralizada sobre los fenómenos naturales. Según una creencia que aún previve entre la gente apegada a la costumbre, para los antiguos guaves la subsistencia del mundo dependía de las lluvias que ellos mismos propiciaban. Los mismos mitos y rituales están íntimamente vinculados al viento, a la lluvia, al agua del mar, los truenos y las nubes, ya que estos son los principales actores y fenómenos naturales que influyen en la vida cotidiana y en los seres sobrenaturales capaces de permitir comodidad y tragedia. A partir de estos conocimientos, la primera estrategia fue predecir el conocimiento de los fenómenos. Resulta fundamental para la estrategia de su subsistencia de los guaves.
que esto les permite prevenir riesgos naturales y equilibrar la relación con los seres sobrenaturales. Como segunda estrategia, los Guaves desarrollaron un sistema agrícola basado en diversos policultivos centrados en el maíz. Asimismo, evalúan 4 factores para la toma de decisiones en torno al uso de la tierra, los cuales son la productividad del suelo, el relieve, la erosión y la vegetación herbácea. La taxonomía de los suelos, según los Guaves, se subdivide en cuanto a su aptitud agrícola y no agrícola. Los de tipo agrícola se dividen en más subclases que los no agrícolas. Existen 11 taxas de suelo que se organizan jerárquicamente según su textura, grado de sensibilidad a la erosión eólica, capacidad de retención de humedad, contradicciones de drenaje, estructura, color, consistencia y pedregosidad, los cuales están correlacionados con los que emplean la FAO. El principal criterio utilizado por los Guaves para la evaluación del suelo en la ubicación del suelo en el relieve, el cual se clasifica en 4 tipos de acuerdo a la elevación, al grado de la pendiente y a sus formas: bajial, tierra colgada, tierra baja y tierra alta. La siguiente imagen muestra la distribución de los suelos a lo largo de un transecto de 1 kilómetro. La relación suelo-relieve es fundamental para los Guaves, ya que según su posición en el relieve evaluarán la tierra con fines agrícolas, como se muestra en el siguiente cuadro, donde podemos observar los cultivos y asociaciones para cada agrohábitat por los Guaves de Oaxaca. Los Guiec son las tierras de fondos bajos temporalmente inundados con una variable capacidad de retención de humedad. Son menos propensas a los procesos de erosión eólica y reciben sedimentos que favorecen el desarrollo de plantas herbáceas. Estas se pueden distinguir 3 clases de terrenos arenosos. Los Rondón y Yet son las tierras moderadamente inclinadas y temporalmente inundadas. Presentan una relación a la capacidad de retención de humedad que desciende desde la parte baja hasta la superior del relieve. Se consideran más susceptibles a la erosión eólica que los Guiec. Los suelos R1, R2, R6 tienen menor capacidad de retención de humedad que los R4 y R7. Los Nagmiec y Yet, tierras bajas, son susceptibles a inundaciones temporales. Dependiendo de su elevación por arriba de los fondos bajos, tienen capacidad de retención de humedad. Los suelos NK5 se consideran los más susceptibles a la erosión, mientras que los suelos NK son más compactos a la época seca. Los Nahtep Yet, o tierras altas, presentan un drenaje excesivo de los suelos NP4. Se consideran los más aptos para las actividades agrícolas, presentan baja susceptibilidad a la erosión eólica. Los suelos NP1 y NP6 están clasificados como los menos aptos para las fines agrícolas. Esto debido a su escasa capacidad de retención de humedad y su alta susceptibilidad a la erosión eólica. Por último, los agricultores de San Mateo del Mar han desarrollado un conocimiento muy robusto sobre el suelo y tierras con el fin de enfrentar las situaciones adversas, como por ejemplo la baja flexibilidad de los suelos y las irregularidades de la lluvia. La taxonomía jerárquica y el conocimiento de las características edáficas le han permitido a los Guaves establecer su compleja estrategia de policultivos, lo que nos da un ejemplo de cómo las poblaciones toman ventaja de estos conocimientos para enfrentar las incertidumbres ambientales y alimenticias, y por consiguiente un buen manejo de la resiliencia de estas tierras. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Marango mas nea, gomas la ni pilan, mapin que marango mesti gomnin diye o masgotot ni pilan que masgot matsol o cuantas ne marango mas la ni pilan marang cosas margo mas nea. Y si te lop ni pilan mandak na cosa, anda westat monteok, anda wes mandakaran wes pahot, wes pahmiek nangahiyo, wes kwan na cosa mas lay pues gomas lay otra cosa mandak. Porque si te lo wes haga te Dios pahlay ya
pues no relámpago, pues ya te Dios apandak, no ni pilan apandak usumbas sale no ni pilan, haga ya ni pilan de Dios mismo te mahao te mangiai, pues haga ya gomenas ni mahao, te Dios al no mambi, te Dios al no mando ini, porque te Dios cuando más le conforme, si te mangiai no hay cosa cuando no mindaki que usumbas ni. A veces pues pasnet te Dios apandabia ombiam ni. Y cuando te Dios las te cielo linom langoma más hay que haga ya relámpago y la mahoy mam lam haga ya gomas nia porque mismo te Dios atia que te Dios usmaran atia ya la naga te sekambahan la naga te el samateo pues haga samateo haga ya harán milagro pues net samateo mandará que son vas porque samateo gomas nia apa piang no mandak samateo gomas nia pero un güey samateo haga ya hazlo por poder. Hazlo en intere cosas cuantas ne aldo marangu. Te Dios mismo te Dios. Aldo mambi, aldo marangu shimbasco marang. Pero haga ya gomas nea. Porque mismo te Dios haga ya hará milagro. Porque patrón y la virgen haga ya hapingu. Hazlo delante para no pilan. Miawan lada, intere lada en llantas ne. Anda que une pilan anda Oaxaca, anda México, anda intere lugar que. Hapingu wanjau ni pilan. Hazle no hay remoto, hazle no hay atiam, hazle no hay gomas nea, pues siempre no hay peligro, hazle, pero menos nagate se cambajan, cuando más no hay peligro, cuando aunque sea más cerca, hazle laguna, hazle cerca andek, hazle cerca nadamdek, haga laguna kama sek laguna, haga gaya sek nangas nadamdek, haga ya pues, pero siempre en gomas le, aunque sea más najala yo, pero en gomas le peligro, en gomas le ni cuajin. Nah niya hamongoy sangoy San Mateo, porque San Mateo haga ya hazle por delante, la Virgen haga ya hazle niemen hazle por delante. Gondom para mapieng nop gomas niya marang, gomas pieng nop ni pilan cuantas niya marang. Güey haga ya nah niya nangoy San Mateo. At kya sa layan tiat, at kya sa manggochya nagate siya kambahan. Solo haga na ya sa napieng. También. Manejo y uso de la biodiversidad entre los mayas yucatecos de México. La biodiversidad desempeña un papel fundamental en la vida de los mayas yucatecos, ya que en su cultura y economía están estrechamente vinculadas a la tierra y sus recursos naturales. Algunos aspectos claves del manejo y uso de la biodiversidad entre los mayas yucatecos son milpa y sistemas de cultivo tradicionales. La milpa es un sistema agrícola tradicional en el que se cultiva maíz, frijoles y calabazas en el mismo campo. Este sistema promueve la biodiversidad al aprovechar las interacciones positivas entre estas plantas. El maíz proporciona soporte vertical para los frijoles, mientras que las calabazas cubren el suelo, ayudando a retener la humedad y reducir las malas hierbas. Además, los mayas también cultivan una amplia variedad de otras plantas comestibles como chiles, tomates y frutas. Uso de plantas medicinales. Los mayas yucatecos tienen un profundo conocimiento de las plantas medicinales locales. Utilizan hierbas y plantas para tratar una amplia gama de enfermedades y afecciones. Este conocimiento se transmite de generación en generación y es una parte integral de su atención médica tradicional. Conservación de la biodiversidad agrícola. Los mayas han conservado y seleccionado variedades locales de maíz y otros cultivos durante siglos. Esto ha contribuido a la diversidad genética de los cultivos y su adaptación a las condiciones locales. La conservación de estas semillas nativas es esencial para garantizar la seguridad alimentaria y la resiliencia de las comunidades. Pesca sostenible. En las comunidades costeras, la pesca es una fuente importante de alimento y sustento. Los mayas han desarrollado técnicas de pesca sostenible que respetan los ciclos de reproducción de las especies marinas y evitan la sobreexplotación de los recursos marinos. Respeto por la naturaleza. La cosmovisión maya incluye una profunda reverencia por la naturaleza y sus ciclos. Esta actitud se refleja en sus prácticas cotidianas y ceremonias, que están diseñadas para honrar y mantener un equilibrio con el entorno natural.
lucha contra la deforestación. En respuesta a las amenazas ambientales y económicas, algunas comunidades mayas yucatecas han estado involucradas en proyectos de conservación y reforestación para proteger los bosques y la biodiversidad de la región. La cultura maya es una de las civilizaciones precolombinas más fascinantes y avanzadas que se desarrollaron en Mesoamérica, específicamente en lo que hoy conocemos como México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los mayas florecieron entre los siglos IV y X después de Cristo y dejaron un legado cultural y arquitectónico impresionante. Una cultura de por lo menos 3000 años de antigüedad, con topografía plana, sin aguas superficiales en su porción norte y con abundancia de humedales en el centro y el sur. La península de Yucatán está cubierta por diferentes tipos de selvas tropicales y por suelos calizos, delgados y pedregosos, muy poco aptos para la producción agrícola. A ello debe agregarse las lluvias erráticas y la alta frecuencia de huracanes e incendios forestales. Lo anterior no impidió el desarrollo de un proceso civilizatorio de larga duración, representado por el devenir de una cultura maya. Una de las posibles razones para explicar este florecimiento civilizatorio en condiciones ambientalmente adversas es la gran capacidad de adaptación a las condiciones locales y especialmente el aprovechamiento de la biodiversidad local y regional por parte de las poblaciones humanas. En la península de Yucatán, la gran variedad de climas y tipos de vegetación explican su riqueza florística, entre 2.400 y 3.000 especies de plantas, de las cuales unas 2.200 o 2.400 se restringen a la porción mexicana. Esta diversidad florística se ve reflejada en el detallado conocimiento maya de las plantas. 2 estudios etnobotánicos en comunidades reportaron conocimientos para 920 y 826 especies en las localidades de Cobá y Chunjujup, respectivamente. Un diccionario regional etnobotánico documentó nombres y usos mayas para un listado de 2.166 especies, es decir, más del 90% del total de la flora. Otros estudios muestran el conocimiento que existe sobre especies de varios grupos de animales, especialmente mamíferos, aves, reptiles y peces, los cuales tienen valor alimenticio o ligado a las prácticas agrícolas, agroforestales de caza y pesca. Destaca sus detallados conocimientos sobre las abejas nativas sin aguijón, meliponas, utilizados desde la época prehispánica y en general sobre la apicultura, práctica de gran relevancia en la región. Los mayas yucatecos adoptan una estrategia de uso múltiple de los recursos naturales, que tiene al menos 6 componentes: la milpa donde se cultiva el maíz y otras especies, además de otros sistemas agrícolas, el huerto familiar, las selvas secundarias, las selvas maduras, las selvas manejadas y los cuerpos de agua. Existen hasta 50 especies y variedades de plantas, 6 variedades locales de maíz, 6 clases de leguminosas, 8 cucurbitáceas, 9 tipos de chile, 7 clases de jitomates, 7 tubérculos y camotes comestibles, entre otras. Generalmente, los huertos familiares mayas se localizan alrededor de las casas y tienen una superficie entre 500 y 2.000 metros cuadrados, con máximos de hasta 5.000. Ahí se cultivan, toleran y manejan una gran cantidad de especies de plantas, principalmente árboles y arbustos, además de animales domésticos como cerdos, gallinas, guajolotes, patos y colonias de abejas, que son fundamentales en la alimentación familiar. La flora de los huertos se utiliza para alimento, con fines medicinales, ornamentales y como recursos de leña, aunque también destaca como fuente de néctar y polen de las abejas nativas e introducidas, y en menor medida para la construcción de casas, herramientas y forrajes. Se estima que 80% de las especies de los huertos mayas provienen de flora nativa y que el resto corresponde a especies introducidas a partir de la conquista española. Un estudio acerca del papel de los huertos familiares en la alimentación maya reveló su importancia como proveedor del 47% de la grasa, 55% de la vitamina A y 73% de la vitamina C. Normalmente, los paisajes de la península de Yucatán conforman mosaicos forestales de diferentes edades, que siguen el proceso de regeneración como selvas maduras, franjas de vegetación y selvas manejadas. Todas operan como recursos para la recolección y extracción, además de ser fuentes de alimentos para las especies animales que son objeto de la cacería y para las abejas productoras de miel. De los mosaicos se obtiene toda una gama de productos: leña, alimentos, medicinas, materiales para la construcción, para instrumentos y herramientas.
Se estima que las familias de una comunidad obtienen hasta entre 100 y 250 especies útiles de las áreas forestales. La leña es la principal fuente de energía. Se estima que cada familia maya utiliza alrededor de 4 toneladas de leña al año. En síntesis, en la región que habitan los mayas yucatecos, donde existen grandes variaciones ambientales, la aplicación de la estrategia de uso múltiple de los recursos naturales locales arroja el uso y manejo de entre 300 y 500 especies por comunidad, donde la mayor parte proviene de los huertos familiares y de la extracción y recolección forestales. El caso maya representa uno de los mejores ejemplos de permanencia de una cultura a lo largo del tiempo, e ilustra la importancia agroecológica de la estrategia indígena del uso múltiple.
Pues yo soy una artesana que me gusta trabajar en artesanías. Desde pequeña me ha gustado. Mi sueño es ser artesana. Muchas veces vienen personas, diseñadoras y todo eso. Yo sé que dicen, pues este diseño es solo para mí, no lo puedes vender en otro lado. Entonces me di cuenta de eso, que claro, diseñadores, diseñadoras, diseñadores, sí, como les he dicho, pues yo lo respeto mucho ese trabajo, pero sin las artesanas no pueden hacer nada. Bueno, la cultura está en constante movimiento, eso es innegable, pero tiene que haber una línea de respeto y tiene que haber un reconocimiento, sobre todo, a la cultura de los pueblos originarios. Entonces, cuando no existe ese respeto, cuando no hay un reconocimiento, no puedes hablar acerca de que hay una evolución como tal de la cultura. Creo que es importante hablar acerca de la diferenciación entre la cultura de los pueblos originarios y lo que nos han hecho creer que es la cultura de lo mexicano, ¿no? En donde justamente es como entendimiento de que yo, por el hecho de ser mexicana, tengo ciertos derechos sobre pues las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, cuando la realidad es que somos culturas pues distintas y que tiene que haber una línea de respeto y de crédito y sobre todo una visibilización del origen de estas manifestaciones culturales. No te mabalek te vías pasik te macha te culetike. Es que te vías bas yel canik belelom vokolok ta pasel tulan ya telal te binti action is bas sakik tak inun stukelik e ha mel mak bayela ki chile hotike el te ta macha nisha te yakas pasel te luche yani te macha yel kan bele chu ak pero bayel tak inas lok es stukela yani te hon hotike ala te bakai o mel nieka kaishan hila ak tak in hotike hay kalala chon lucho tike ala te bakai tal hotike hama bak anyun ta melek men li kodan de kestu skolal yelek de yash bas cha pasiktal ta industrialish kalikate lucho tike. Apropiación cultural, pues es como, creo que lo más conveniente para esta cuestión, porque si hablamos como de estos elementos culturales, creo que sí tiene como que mayor impacto al traducirlo, de que es cuando se roba algo de la comunidad, y es como se traduce en el celtal, que es como el canel, que es prácticamente que te están quitando algo, y más es como un sentido que se le da más como espiritual o como más del interior, que viene como de que sí, el canel es como el que te quitan algo. A mí no me afecta que las artesanas, pero estoy hablando de nosotras como artesanas. No me afecta, no lo veo mal. Si es que lo ves que todo el mundo hace, entonces quiere decir que lo que empezaste a hacer es muy bueno, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de empresas grandes o empresarios así, no debe de ser así. Debe de ser que lo tienen que apoyar a los artesanos, a las artesanas, para poder vender más sus productos, no copiarles. Agradecemos a todas y todos los ponentes. Nos despedimos agradeciendo su atención y esperamos que la información les sea de utilidad. Nos vemos a la próxima.